¿Qué tal todos? Excelente día, bienvenidos a esto que es Cambio y Fuera de Serie, un podcast que tiene como único objetivo ayudarte a trascender las barreras de tu contexto, porque nos parece genuinamente injusto que tu código postal te limite. Es por eso que nosotros, entendiendo esto, que nos sucedió en algún momento y nos pusimos a estudiar y aprender y a ampliar nuestro horizonte de conocimiento, nos cambió la vida, hemos decidido hacer un podcast exclusivo para ayudarte a ti a trascender estas barreras. Es por eso que traemos expertos, información y lecciones aprendidas de diferentes personas, de diferentes libros, de diferentes conceptos, experiencias propias, para que tú puedas cuestionarte y trascender estas limitantes en tu propia vida. Como siempre, me acompañan mis hermanitos Leo Arévalo y Armando Monteros. Roxito. Roxito, paps. ¿Cómo están, hermanitos? Excelente, broski. ¿Tú cómo vas? Mil. Alpacaina, ¿cómo vas? Aquí haciendo gestión de todo. chats. Eso, bien. Gestión de chats. Gestión de chatcito. El día de hoy vamos a continuando con la línea de los últimos episodios, hablando acerca del éxito, del proceso, del progreso, cómo mejorar la manera en la que podemos abordar estas situaciones. Vamos a abordar un punto importante que creo que es que a la mayoría de las personas que nos consideramos, digamos, high achievers, ¿no? O sea, que no nos conformamos y vamos por más y por más y por más y por más, que seguramente si escuchas este podcast eres una persona así en determinada medida, nos pasa mucho. Y eso es que cuando te mantienes comparándote con el yo que aún no eres, ¿no? O sea, si te comparas con es que el próximo año va a pasar todo esto y qué emoción, y ya quiero que pase, ya quiero tener esta empresa, ya quiero tener tantos clientes, ya quiero tener tal negocio, ya quiero hacer tanto ejercicio, ya quiero tal competencia, y todavía no eres, todavía no sucede. Entonces te encuentras frustrado por quien todavía no eres, ¿no? Sí. Porque te encuentras frustrado porque el éxito todavía no llega, te encuentras frustrado porque el progreso todavía no es tangible, o con quien te comparas todavía no está cerca de ser alcanzado, ¿no? Entonces, eso es una normalidad, es muy normal, pero genera ansiedad. Recordemos que la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes dos, cómo le hacen para mitigar eso, ¿no? Vamos a platicar de eso, cómo lo hacemos nosotros, qué hemos aprendido, qué hemos leído, qué hemos escuchado, qué aplicamos para mitigar esa frustración del no lograr objetivos grandes o no sentir progreso. ¿Cómo le hace? Alpacaina. Siempre empiezo yo. Claro que no, güey, claro que no. Ándale, Miki. Bueno, está bien, güey. Solamente porque traigo la especial. ¿Cómo le hago para sentir que estoy progresando? Yo desde hace un par de años, hermanos, tengo una libreta en donde cada noche apunto los small wins o los éxitos pequeños diarios de mi día. Antes no lo hacía. Entonces, probablemente en un momento de mi vida avanzaba, pero yo no me daba cuenta que avanzaba porque no anotaba mis small wins o no anotaba mis pequeñas victorias diarias. Entonces, a mí me sirve mucho el estar leyendo las cosas que logro día a día, que aparentemente son pequeñas. Pero acuérdense que lo pequeño luego puede ser enorme o da grandes resultados. Y me gusta mucho cuando siento que no estoy avanzando lo suficiente, me gusta mucho irme a 6 meses atrás o a 12 meses atrás incluso, para ver cómo eran esos small wins de mi día a día. ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué estaba pensando el 25 de mayo del 2021, Armando, ¿no? Entonces, cuando me pongo a ver el cambio de mentalidad que había tenido, es impresionante. O sea, te impresiona, porque a lo mejor en ese momento de tu vida sentías que lo estabas haciendo muy bien, y ahorita sientes que lo estás haciendo muy mal, pero lo estás haciendo 10 veces mejor que antes. Entonces, cuando tienes esa perspectiva, de alguna u otra manera te inyecta motivación, te inyecta inspiración para seguir haciendo lo que estás haciendo y no tirar la toalla. Un ejemplo es, no sé, si antes decías, puta, estoy feliz porque vendí 6 programas en la semana
o 6 programas, más bien 6 programas en un mes, y no sé, de los infoproductos que hacemos nosotros, y me comentaron 10 personas en un mes en varios contenidos. Entonces lo hice muy bien. Y ahorita es como, si vendes 6 en una semana, dices, no es suficiente. Y si tienes 110 comentarios en una foto, dices, no es suficiente. Entonces, cuando ves ese cambio exponencial, dices, no manches, voy muy bien, güey. Entonces, Sí. eso te motiva para seguir haciendo lo que estás haciendo y de alguna u otra manera ver de qué manera también puedes mejorar, puedes optimizar. A mí me sirve mucho eso, mucho, mucho, mucho. Sí, creo que eso es fundamental. Dices dos cosas, ¿no? Uno, compararte contra tu yo de hace tiempo, X cantidad de tiempo, y tu libreta, ¿no? Tu libreta Sí, de small sí, wins. sin duda. Fíjate que es muy difícil mantenerte haciendo esto todos los días, Sí. ¿no? Porque, o sea, sí genera, digamos, como que esta ceguera de taller, ¿no? Hacer todos los días las cosas y los pequeños avances, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al entrenamiento de Guinness, ¿no? En el entrenamiento de Guinness, si yo me comparo con ayer, hay veces que no lo hago mejor que ayer. Hay veces que ayer estaba en una mejor condición que hoy. Y hoy no me Sí. siento tan bien y no le echo tantas ganas y siento que no lo hago tan bien. Y hay días que sí lo hago un poquito mejor, pero ese poquito no es suficiente para decir, súper, ¿no? Bien, progreso. Sí. Pero si te comparas contra tu yo de hace unos meses, contra tu yo de hace un año, contra tu yo de hace tiempo, te das cuenta de que hoy tu normalidad era un sueño para tu yo de ayer, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay muchísimo valor. Que antes, por ejemplo, yo leía el libro de Ross Edgley o leía libros de atletas que entrenaban barbaridades y yo decía, no manches, qué cañón, eso suena loquísimo, suena wow, ¿no? Justo ayer hice el ejercicio mental de que me acosté, hice mi checklist de small wins y desde antes de acostarme ya estaba pensando en mis small wins y me puse a contemplar y dije, ¿en qué momento se volvió normal para mí remar 25 kilómetros en la mañana y hacer 600 pull-ups por la tarde, trabajar durante el día, tener reuniones, acostarme a las 10 de la noche y sentirme bien? No me sentía molido, no me sentía agotado. Y dije, Normal. wow, normal, es un día normal, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ese valor, y me inyectó de muchísima energía, ¿no? Me inyectó de muchísima motivación y entusiasmo, ¿no? Que eso es para mí una de las cosas más importantes que puede tener una persona, el entusiasmo. Y cuando lo ves así y te inyecta este entusiasmo, dices, ¿no? Yo me pongo a ver mis historias de pronto cuando me siento esta frustración de avance, me pongo a ver mis historias de hace un año porque yo documento mi entrenamiento en mis historias de Instagram y reviso mis historias y digo, wow, Sí. antes para mí esto era difícil, era un challenge, era un reto. Si lo ves en la progresión, ¿no? Era un 1% mejor cada día o menos, ¿no? Cada día, pero cuando me veo hoy contra hace un año o hace año y medio, digo, soy radicalmente mejor, ¿no? Hoy me veo a mí mismo, o sea, mi yo de hace un año y medio o hace un año estaría locamente admirado por quién soy hoy, ¿no? Pero si yo nada más me comparo contra mi yo de ayer, posiblemente sienta frustración. Y si peor aún, solo me comparo contra el yo que tengo que ser el próximo año, entonces voy a decir, me falta mucho. Y qué frustración. Y no me acerco, y no me acerco, y no siento progreso. Entonces creo que balancearte entre todas estas comparativas, compararte contra el de ayer, compararte contra el de hoy mismo, compararte contra el que quieres ser, pero también compararte contra el que fuiste. Sí. Creo que eso es una herramienta súper poderosa para mantener el entusiasmo, mantener este balance entre quiero más y he logrado mucho. Puedo escuchar otra vez una frase que me encantó y eso es, las únicas dos personas a las que tienes que hacer orgulloso en tu vida no son tus padres, no son tus amigos, no son tus mentores. Es tu yo dentro de 20 años y es tu yo a los 8 años. ¿Sí? Si a esas dos personas estás haciendo orgulloso el día de hoy, felicidades, ¿no? Lo estás haciendo bien. Entonces, Sí. esta comparativa y esta progresión, ¿no? Si tu yo del futuro dice, gracias por hacer todo este esfuerzo, porque gracias a que tú hiciste ese esfuerzo, hoy yo, 20 años después o 10 años después, estoy disfrutando de todo esto.
o estoy en esta posición. Y si tu niño de 8 años, tu yo de 8 años dice, wow, eres espectacular, eres el superhéroe que yo siempre quise soñar ser, entonces lo estás haciendo bien. Sí. Es a veces difícil, ¿no, güey? El decir, 1% mejor. Es súper O sea, difícil. lo dijiste, ¿no? Hace ratito dijiste, no, el 1% mejor. Pero 1% mejor es un chingo. O sea, es un buen, cabrón. Es muchísimo. Entonces, para mí, güey, mientras hayas hecho una cosa mejor que ayer, ya con eso con eso yo. Quédate con eso, ¿no? Ajá, güey. Sí, porque mucha gente dice, sí, 1%, pero si te pones a cuantificar cuánto es 1% de acuerdo a lo que lograste ayer, o sea, hacer 1% mejor es muchísimo, hacerlo diario. Sí. Entonces, para mí es, mientras hagas una cosa que mejor que ayer, güey, estás del otro lado, porque estás en un camino de crecimiento. Todo es cuestión de perspectiva, o sea, creo que esa es la clave. O sea, al final lo que están comentando son herramientas para mantener tu atención en algo que tú quieres intencionalmente. Exacto. En este caso, por ejemplo, lo que dice el Brosco es, ok, yo tengo digamos como mi diario, donde me doy cuenta quién era antes y quién soy hoy. Exacto. Lo único que estás haciendo es desviar la atención, o más bien tú enfocar la atención a algo. Uh-huh. ¿No? Muchas veces yo creo que la falta de progreso, hablando ya en un contexto de crecimiento, no tiene que ver por el no estar actuando, sino más bien por la falta de foco en cómo percibes la vida o tu realidad en ese momento. Porque lo vemos o sea, hay muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, o sea, Eckhart Tolle menciona para cuestiones emocionales el abstraerte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me siento tal vez con ansiedad, con depresión, o sea, la manera más rápida de cambiar tu estado emocional es alejarte y no sentirlo tú de manera, digamos, como en primera persona y verlo en tercera persona. ¿Cómo lo haces, bro? O sea, para todos los que nos escuchan, yo también estoy sorprendido de escuchar que Leo a veces siente ansiedad. ¿Qué? Todos, güey, todos lo sentimos. Todos lo sentimos, todos lo sentimos. No lo externas a veces. No entendí. No escuché. Que solo estoy bromeando, que a todos nos da ansiedad, a todos, incluso a ti, ¿no? Incluso a maestro Yoda Leo, también le da ansiedad, ¿no? También le da ansiedad, también se estresa, también se abruma, y pues es normal, ¿no? Perdón, continúa, solo era un chiste. Tanto que hasta se tuvo que congelar el Brosco de lo Quedó, se abrumó, ¿cómo dice? Se estremeció. Lo que dijo Quique, a mucha gente le va a causar ruido, pero pues sí, yo creo que todo el mundo sentimos eso. Todos. Todo el mundo. Al final, o sea, todos, tanto los deportistas, los empresarios, todos sienten miedo, todos sienten ansiedad, todos tienen deseos, anhelos. Miedos, todo. Oye, pero ¿cómo le haces, hermano? O sea, ¿cómo es tu técnica? ¿Lo haces a través de una meditación? ¿Lo haces simplemente así, me voy a sustraer, güey, y ahorita voy a verlo desde una tercera persona, güey? ¿Cómo le haces? Lo que quería primero puntualizar es ese tema. O sea, muchas veces la falta de progreso, o sea, obviamente hay una que es debido a la falta de acción, ¿no? O sea, hay gente que sí realmente es víctima y no actúa, ¿no? Eso sí ya es, ahora sí, digamos que simplemente porque no te estás moviendo, no hay progreso, ¿no? ¿Qué digo? Sí hay cambio, pero no tal vez progreso hacia algo que tú buscas. Claro. Sin embargo, ya en un contexto de crecimiento, digamos, nosotros tres, probablemente la falta de sensación de progreso no es más que una falta de percepción, ¿no? O que nos estamos enfocando en algo erróneo. Y lo único que tienes que hacer es reajustar tu lente para darte cuenta que sí hay un avance. Sí. ¿No? Ok, y según tu experiencia propia, así dejemos de lado un poco los libros y los mentores, propia, ¿en qué proporción pondrías tu atención? O sea, si tuvieras la oportunidad de diseñar, digamos, un mapa mental interno que tú cada X cantidad de tiempo, cada vez que cierras la computadora, cada vez que terminas de entrenar, ¿en qué proporción pondrías tu atención? ¿Cuánto al futuro, cuánto al presente, cuánto al pasado? ¿Cómo lo harías? Más bien a mí, o sea, yo lo que veo es, digo, al final todo es, o sea, mucho es trabajo personal, ¿no? O sea, para que percibas la vida de cierta manera es porque primero tuviste que ver adentro de ti
y entender y aceptar quién eres para después, digamos, construir tu realidad. En mi día a día, o sea, no te podría decir en qué proporción. Lo que sí es un hecho es que cuando me siento, digamos, como varado o me siento sin rumbo, me siento tal vez desmotivado, justamente utilizo ya sea digamos, de manera de introspección, de ver cómo era antes y cómo soy ahora, o más o menos lo que dice Armando, o lo que dijiste tú, ¿no? De ver tus small wins de hoy en día comparado con hace algún tiempo, ¿no? Entonces, eso o sea, de manera instantánea me pone en contexto, ¿no? Porque es lo que decías, o sea, es muy fácil perderte en tu día a día, donde tal vez hoy mi día es, o sea, no sé, estar trabajando, estar entrenando, estar leyendo, aprendiendo, etcétera. Y esto no sucedía justamente hace un año, ¿no? Entonces, si volvemos a lo mismo, si yo pongo en perspectiva, digamos, de manera muy puntual en esta semana, tal vez, sí, como dices, puede que el progreso desaparezca, ¿no? O se esfume. Pero si lo pones en contexto más amplio, digamos, si agrandas, o más bien si alejas la lupa, se agranda el espectro de tiempo, entonces te das cuenta que sí ha habido avances, ¿no? Entonces, o sea, creo que es muy importante contextualizar eso, ¿no? O sea, darte cuenta que tal vez el resultado que tuviste hoy no fue el que esperabas, pero sin embargo, en un contexto más amplio, es monumentalmente diferente a lo que habrías hecho antes. Entonces, más bien, no sería como un one size fits all, es más bien, depende cómo te sientas, te haces consciente y aplicas alguna de las herramientas. Sí, sí, o sea, por ejemplo, lo que vuelvo a repetir, o sea, el diario, o sea, diario de gratitud, diario de tal vez de introspección, el abstraerse, todas esas son herramientas para cambiar tu perspectiva, ¿no? O sea, tu foco. Y justamente te das cuenta que el problema tal vez que ahorita tenemos, por ejemplo, a nivel empresa, o sea, no va a ser o sea, no va a ser un problema en 5 años, o más bien no va a ser el mismo nivel de problema, ¿no? Sí. Tal vez las ventas vamos a tener un problema de ventas, pero van a ser, en lugar de estar hablando de miles de pesos, van a ser miles de dólares, ¿no? Sí. Entonces, pero volvemos a lo mismo, que durante nuestro día siempre va a haber adversidad, siempre va a haber dificultad y retos. Sin embargo, la calidad con lo que ves la realidad va a ser la diferencia entre me abrumo o me doy cuenta que, o sea, hay formas de solucionarlo y me mantengo en avance o en acción, ¿no? Porque cuando ya te abrumas de más te paralizas, Sí. ¿no? Y es cuando ya viene como esta pseudo depresión donde hoy no tengo ganas de hacer cosas. Sí. Sí. Sí, saturas las señales del sistema nervioso y es cuando, o sea, te gana, ¿no? Y es como dice David Goggins, se bota el switch. Se bota el switch. Pero yo, o sea, desde mi punto, o sea, más bien de manera personal, yo creo que es totalmente cuestión de percepción. O sea, cómo estás viendo ese momento en función del contexto. Y, por ejemplo, ¿algún ejercicio de reinterpretación puede ayudar? Sí, por ejemplo, lo que ya mencionaron. O sea, un diario de gratitud, un diario de small wins, un diario de introspección o preguntas donde diario las estés contestando, pues eso te ayuda. O sea, al final eso reinterpreta tu día. Porque, por ejemplo, yo podría haber dicho, o sea, por ejemplo, en un caso general, ¿no? Tal vez donde te despiertas, vas rumbo al trabajo y se te cierra un cuate, o tienes un accidente, se te poncha la llanta, ¿no? Probablemente desde las 8 de la mañana consideras que ya estás teniendo un mal día, ¿no? Y a lo largo del día pues, van sucediendo diferentes situaciones, ¿no? Tal vez te regaña el jefe, tal vez tienes la llamada de una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Un ser querido, etcétera. Y entonces tú, bajo esa, digamos, vibración energética, tú podrías considerar que fue un mal día. Pero si tú tal vez tienes una libreta donde tienes preguntas ya muy puntuales, donde tú te preguntas y te das tiempo para contestarlas, tal vez donde te preguntas qué fue lo mejor que hice hoy, no sé, tal vez fue preparar una taza de café y regalársela a alguien, ¿no? Y eso te cambia totalmente de perspectiva, porque te das cuenta que no todo fue malo,
hiciste un bien para alguien, ¿no? En este caso, muy puntual. Entonces, al final creo que todas esas herramientas es simplemente una reinterpretación de lo que sucedió en el día. Sí. Entonces, deja de centrar todo lo malo que pasó y te das cuenta que, pues sí, o sea, fueron varios eventos, algunos tal vez buenos, algunos malos, pero te das cuenta que al final el día no fue malo. O sea, tuvo diferentes tonos, ¿no? Entonces, eso te ayuda a justamente reinterpretar lo que sucedió. Es también recordatorios, ¿no? Recordatorios de que pues no todo tampoco está mal. O sea, porque te pone, como dice Leo, te pone en perspectiva. Pues sí, probablemente te regañó el jefe y se te ponchó la llanta, güey, pero no estás peleando una guerra en tu país, ¿no? O sea, te da esa perspectiva de decir, pues sí, o sea, no estuvo tan chido mi día, pero podría estar peor, güey. ¿No? Sí. Y sí funciona, o sea, digo, por ejemplo, hace poco, y lo platicaba con Armando, ¿no? Que hice el HIIT, estando haciendo HIIT, o estando haciendo una rutina muy difícil, sufriendo y dolor, y dolor, y dolor, y genuino dolor, incomodidad, la reinterpretación y decir, al menos no me están torturando en un campo de concentración, ¿no? O sea, sí, o sea, tomar en la perspectiva lo que está sucediendo y reinterpretarlo puede ser una reinterpretación de no todo está mal, o hacer una reinterpretación a decir, podría ser mucho peor, ¿no? Sí, es que creo que también algo, o sea, que está muy cañón, y eso es genuino poder, es de que al final tú construyes tu realidad. O sea, porque los estímulos están ahí, pero tú le das un significado. Sí. Entonces, eso te da la capacidad de tú construir ese momento. Entonces, por ejemplo, ahorita el ejemplo que planteaste es tal vez si estoy haciendo ejercicio, una interpretación puede ser el ejercicio es lo peor, está de la fregada porque me duele. Sí. Y otra interpretación puede ser el dolor es una forma de sacar mi debilidad. Sí. Por ejemplo. Y entonces, al final, las dos las construyes y las dos pueden ser reales. Sí. Pero tú decides cuál te ayuda más al objetivo que estás buscando, ¿no? Entonces, si el objetivo es, no sé, por ejemplo, el Guinness y los entrenamientos son dolorosos, entonces tu interpretación del entrenamiento no puede ser el ejercicio es lo peor porque me duele, o no me gusta el ejercicio porque, o sea, siento incomodidad. Sí, no. O sea, tienes que tú construir algo que te empodere. Ahí entra la autosugestión, ¿no? Es donde es muy poderosa, güey. O sea, el estarte autosugestionando. Hay muchas herramientas, ¿no? O sea, también es ahí donde el propósito o el por qué lo haces es muy poderoso. ¿No? O sea, hay muchas herramientas, pero o sea, mi punto de ahorita es darnos cuenta de que nosotros somos creadores de nuestra realidad, ¿no? Sí. O sea, nosotros construimos lo que sucede a través de la interpretación. Y el significado. Sí. Sí, lo que, o sea, y va en dos vías, ¿no? O sea, si tú lo sufres, bueno, todo, digamos, desde aterrizando la idea y poniendo mi cabeza en orden para poderlo explicar, creo que todo nace desde el entendimiento de que la incomodidad es real, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? De ahí parte todo. Puedes estar incómodo, puede haber dolor, puede haber problemas, puede haber resistencia, puede haber incomodidad, ¿no? Lo que sea. Pero el sufrimiento es opcional y va a depender de la actitud que presentas ante ello. Y la actitud que presentas ante ello va a tener mucho que ver con la interpretación que le das al suceso. Puede ser que el suceso lo reinterpretes a través de comparativas o a través de significado, ¿no? Entonces, el entrenamiento puede ser muy doloroso y puedes decirte, no, pues, al menos no estoy en una situación peor, ¿no? Al menos no estoy en una guerra, ¿no? O al menos no me están torturando, o al menos no estoy saliendo de una casa en llamas, ¿no? Por decirte una tontería, ¿no? Hablando de dolor. Sí. O lo puedes reinterpretar a través de significado y decir, es que este dolor es justamente lo que me acerca a convertirme en quien quiero ser, porque sí o sí me va a acercar, ¿no? Entonces el dolor ya no lo sufres, ya lo navegas con certeza de que es el camino para volverte quien quieres ser. Más bien, yo creo que sí lo sufres, pero es tolerable. No. Es que hay una diferencia, o sea, el dolor sigue ahí, pero no lo sufres. El sufrimiento es una opción. El sufrimiento es una opción.
sin duda alguna. Tú puedes estar en el gimnasio y de repente sentir el dolor. El dolor ahí va a seguir, pero decides no sufrirlo cuando lo reinterpretas. ¿Sí? Cuando tomas Cuando lo aceptas. Lo aceptas y lo reinterpretas. Es decir, esto es justamente lo que me acerca, ¿no? Y entonces el dolor va a seguir ahí, pero ya no vas a estar, ya no quiero, vas a estar así. Va a seguir doliendo, pero ya no lo sufres. A través de estas herramientas de reinterpretación. 1, comparativa. 2, significado. ¿Hay algo más? Pues no, o sea, yo lo veo desde el punto de vista, como dices, del significado, güey. O sea, porque pues o sea, es como el camino de crecimiento, güey. Y lo que dice Spencer a veces, ¿no? ¿Te va a doler? Pues sí, güey. O sea, sí va a doler. Pero, ¿qué significado le vas a dar a ese dolor? O sea, vas a dejar personas, vas a dejar momentos, vas a dejar reuniones, vas a dejar muchas cosas en el camino que te van a doler, probablemente. Sí, pero, o sea, por eso decía al final es como la relatividad, ¿no? Depende del observador. Sí. Eso ayuda bastante porque, o sea, te pone en contexto, te pone en perspectiva correcta. Y ya digo, ahorita se ha estado hablando como del dolor y la incomodidad, pero también va en la otra vía, también va en la vía de la felicidad y el amor. Sí. O sea, también, o sea, el exceso de felicidad puede ser tóxico. Sí. ¿No? Y entonces, o sea, también no se trata de, por ejemplo, de si estás en un momento sumamente emocional, tampoco apegarte a eso. Uh-huh. O sea, tampoco, o sea, una perspectiva errónea sería creer que eso va a ser para siempre o creer que esa sensación va a durar mucho tiempo, ¿no? Una perspectiva más adecuada es darte cuenta que solo es un momento y eso te permite aprovecharlo y disfrutarlo más, ¿no? Y darte cuenta que como va a ser solo un momento, es sumamente especial y precioso, ¿no? Y tienes que aprovecharlo, ¿no? Porque si no, luego también nos quedamos en lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Me acuerdo hace 20 años cuando era el atleta imparable y yo hacía todo esto, ¿no? Y al final, pues sí, o sea, en algún momento lo fuiste y estuvo chido, pero hoy, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Hoy, ¿qué estás haciendo para honrar a esa persona que alguna vez fuiste? ¿No? Porque al final, lo que nosotros hablamos mucho es que la vida se trata de seguir creciendo, ¿no? Seguir avanzando como individuo y como especie. Entonces, sí, si tú te estancas en tu pasado, ahí estás limitando justamente la capacidad de vivir, ¿no? La capacidad de seguir cambiando, seguir creciendo, seguir impactando. Entonces, o sea, creo que al final la perspectiva va en diferentes vías, ¿no? Tanto en emociones de vibración baja como emociones de vibración alta. Sí, y también ahí entra el concepto de la adaptación hedónica, que al final del día, no importa qué pase, vas a regresar a un estándar de felicidad, ¿no? De felicidad o de jodidez, por así decirlo. Sí. En el que tú tienes un margen de adaptación hedónica, que quiere decir que la mayor parte de tu vida vas a estar oscilando en este margen de felicidad, digamos, más arriba. Para los que están en Spotify, estoy dibujando, digamos, una gráfica con las manos, ¿sí? Para los que están en YouTube, más o menos lo pueden visualizar con lo que estoy explicando. Es que tu margen de adaptación hedónica se encuentra entre más arriba, digamos, felicidad, y entre más abajo, más tristeza, ¿no? Más de incomodidad, por así decirlo, ¿no? Ese margen de adaptación hedónica va a tener que ver mucho con lo que estamos diciendo ahorita, cómo interpretas tu realidad, aceptar el momento presente, mantenerte presente, tener como que todas estas. Y este margen puede subir o bajar de acuerdo a tu desarrollo como persona. Ese es un margen, ¿sí? Es donde normalmente vas a tener tu límite superior y tu límite inferior, ¿ok? ¿Y tu felicidad puede salir de ese margen? Sí. Puedes ser mucho más feliz de pronto si tienes un golpe de suerte como la lotería, pero si tú no te conviertes en una persona que mejora o sube su margen de felicidad, la adaptación hedónica va a ser que tarde o temprano, por más loterías que te hayas ganado, vas a regresar a estar igual de jodido o igual de feliz a lo que estás acostumbrado. De la misma manera, si algo sucede, algo no muy
no muy beneficiosas, o una tragedia sucede, como perder las piernas o algo así en un accidente, vas a estar muy triste por un tiempo, ¿sí? Vas a estar muy incómodo, muy triste por un tiempo, pero al final de cuentas, tu margen de adaptación hedónica es lo que manda y vas a regresar a ser igual de feliz o infeliz como lo ha sido la mayor parte del tiempo o de acuerdo a lo que tu margen de adaptación hedónica refiere, ¿no? Eso te jala, ahí te vas a mantener. ¿Cómo mejoras tu margen de adaptación hedónica? De acuerdo a lo que ha estado diciendo Leo y Armando este capítulo, o lo que hemos estado diciendo hoy, ¿sí? Para ser un poco menos desdichado, por así decirlo, hay que entender que tu margen de adaptación hedónica se mueve con base en la perspectiva que tienes de tus actividades y de tu progreso, tu reinterpretación o significado hacia las cosas que haces, tu valor que tienes ante la vida, la autoestima que tienes, las acciones que tomas, el progreso, la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Tus valores, el set de valores por el cual vives y si lo respetas o no. Y eso es lo que va a movilizar hacia arriba o hacia abajo tu margen de adaptación al final del día, ¿no? Sí. Yo creo que para resumir o para dar otro ejemplo del concepto de adaptación hedónica, creo que es como el adormecimiento que tenemos en función de los estímulos que tenemos diario, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sucede cuando hablamos de adaptación hedónica es, por ejemplo, el típico oficinista, ¿no? Donde todos sus días son iguales. Sí. De lunes a viernes, todos los días se levanta a la misma hora, todos los días entra a la misma hora, sale a la misma hora y hace las mismas actividades después de salir del trabajo, ¿no? Y fines de semana hace, digamos, hace algo para contrarrestar esas actividades del lunes a viernes. Sí. Entonces, al final, hacer eso durante mucho tiempo genera una falta de cambio, ¿no? Y la falta de cambio es lo que genera este como adormecimiento de los estímulos. Ya no siento nada porque todo es tan mecanizado y tan constante que mi cuerpo ya no experimentas emociones ante eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, al final, eso es la adaptación hedónica. Lo que habla Enrique es cómo le haces para mantener esta ingenuidad, ¿no? Y que le des chance a tu cuerpo y a tu mente de sentir algo diferente, ¿no? Por eso también hemos hablado sobre el asombro, ¿no? Experimentar nuevas cosas, porque todo esto te lleva por una montaña rusa de emociones diferentes a la que estás acostumbrado. Entonces, sí, o sea, la manera de ver las cosas o nuestra perspectiva y significado ciertamente construye esa adaptación, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Porque al final todos somos víctimas de esa adaptación. Sí. El chiste es cómo le haces para estar rompiendo ese patrón, ¿no? O sea, la clave es cómo le haces para romper el patrón. Y la clave es en que puedas sentir cosas, ¿no? O sea, que no sientas lo mismo siempre. Sí. Y las claves, pues, es justamente, ¿no? La reinterpretación, el sentido de asombro, la ingenuidad, ¿no? Cometer errores, o sea, ser, digamos, un novato, ¿no? Porque eso genera un estímulo muy diferente a tal vez lo que haces día a día. O sea, tener una mente de principiante diario. Sí, eso ayuda bastante. Ya. Profundizando un poco más en este tema del asombro o la ingenuidad, me parece valiosísimo porque, y de hecho no lo recuerdo seguido, pero cada vez que lo recuerdo, me gusta mucho el concepto de abordar la vida como niño. Y es una combinación de emociones, ¿no? Cuando me empiezo a tomar las cosas muy en serio y cuando te tomas las cosas muy en serio, o al menos así me pasa, hablaré por mí, cuando me tomo las cosas muy en serio, mi entrenamiento, la empresa, las deudas, el trabajo, el crecimiento, los compañeros de trabajo, los clientes, ¿no? Cuando te lo empiezas a tomar muy en serio y dices, todo es importante, y es importante, y esto es importante, y esto es importante, y esto es importante, es muy fácil llegar a abrumarte. Es muy fácil, muy fácil. Pero cuando ves las cosas desde el lente del, por ejemplo, del niño,
desde el lente de vive tu vida como si la estuvieras viviendo por segunda vez. Y eso a mí me parece muy poderoso. Te ayuda a dejar de tomarte las cosas tan en serio, ¿sí? Porque si tú vivieras tu vida por segunda vez, exactamente la misma vida. Por ejemplo, en mi caso, hablando por mí, me daría cuenta que este espacio que tengo para entrenar 2 a 3 horas diarias, como mi vida ya pasó y ya terminé de vivir mi vida, sé que esto va a pasar. Lo sé, porque en algún momento cuando estoy en mi lecho de muerte, recordaría y diría, ay, me acuerdo de esos tiempos cuando tenía 32 años y tenía tiempo de entrenar 3 horas diarias, ¿no? Y mi cuerpo se sentía increíble y estaba tan fuerte y rompí récord Guinness, pero en realidad después pasó y me preocupé de otras cosas y no lo disfruté, ¿no? Entonces cuando te pones en el enfoque de vivir tu vida por segunda vez, regresas aquí y dices, wow, en realidad no está tan mal, ¿no? Y en realidad los problemas el reto financiero no es tan grave, el reto físico no es tan grave, porque si tú te pones en la perspectiva de que todo ya pasó, en realidad pierde importancia y entonces puedes decir, qué ingenuo fui, qué tonto fui al pensar que esto era importante, mientras en la gran escala de las cosas, en realidad solo era un día más. En realidad fueron retos que me hicieron mejor. En realidad, por ejemplo, hoy lo veo hacia el pasado y digo, la ansiedad, dado que fue el momento más oscuro de mi vida, ¿sí? Que estuvo a punto de matarme, que genuinamente ya me quería morir de lo mal que me sentía, hoy puedo dar gracias y sentirme alegre y feliz de haberlo vivido. Porque es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Entonces esta reinterpretación hace que te des cuenta de que las cosas no son tan serias. No te tomes tan en serio las cosas porque van a pasar sí o sí. Todo es Aunque temporal, pases papi. por el peor escenario, todo es temporal, ¿no? Y de pronto ese peor escenario te va a convertir en una mejor persona. En mi caso, la ansiedad. Caí en el peor escenario, en una pesadilla en vida. Y hoy te puedo decir que no lo cambiaría por nada y lo volvería a vivir con tal de vivir la vida que estoy viviendo hoy en día. Sí. Entonces, no importa que suceda lo peor que te estás imaginando en la cabeza, al del otro lado de eso, tu adaptación hedónica, tu capacidad de crecimiento, tu capacidad de reinterpretación, te va a llevar a que eso en algún momento, tarde o temprano, se vuelva una bendición. Entonces, darte cuenta que las cosas en realidad no son tan serias, y me lo estoy diciendo a mí, ¿sabes? Esto que estoy haciendo ahorita me lo estoy diciendo a mí, no se lo estoy diciendo a nadie más. Está siendo grabado afortunadamente, pero esto que estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí, no te lo tomes tan en serio. Porque ya sabes que del otro lado de las dificultades hay aventuras y hay mejoría y conoces gente y vienen oportunidades y hay situaciones totalmente nuevas que son aventuras que valen la pena ser vividas. Lo único que tienes que hacer es aceptar la dificultad y el problema como lo ves. Una dificultad y un problema que va a pasar. No es serio. No es tan serio. Vive tu vida como si la vivieras por segunda vez. Eso es lo que a ti te ayuda Hasta me lo tatué, papi. a tu día a día. El second chance. Second chance, make it count. Ok. Sí. Nice. Y se me olvida, y eso que me lo rayé en la piel. Sí, güey. Pero sí, siempre se te va a seguir olvidando con ciertas cosas, güey. A mí me gusta me gusta eso que dijiste, pero, o sea, lo que yo sí aplico es no tomarme nunca las cosas tan en serio, güey. O sea, lo puedo tomar en serio 5 minutos y siento esa emoción, pero después lo suelto porque precisamente sé que hay una impermanencia total de las cosas, güey, que nada es para siempre, nada va a durar para siempre, y justo eso, el no tomarte las cosas tan en serio, porque pues, cuando te vayas de este mundo, de este planeta, no te vas a llevar nada, güey. Entonces... Pero fuera, lejos del marco filosófico, valorar lo que realmente valoras y no por no quererte clavar en lo mundano del día a día, sueltes a lo que de verdad valoras. Ah, claro. Sí. ¿Sabes? Sí, porque hay línea delgadita ahí. O sea, hay una línea delgadita entre el valemadrismo y el hacer las cosas bien. Como todo es impermanente, no me voy a enganchar a nada, lo voy a soltar Exacto. todo y voy a vivir como Buda. No, a ver. Sí. A ver, espérate. ¿No? Si tú vives tu vida como si fuera la segunda vez, por ejemplo, el podcast ya no es una responsabilidad, es un disfrute. Sí. ¿No?
El tráfico es la oportunidad perfecta para leer un audiolibro y disfrutar de esas lecciones. El entrenamiento es un momento ideal de convivencia, es un momento de introspección, es un momento de reto, es un momento de crecimiento. Y entonces aprendes a valorar las cosas momento a momento con una reinterpretación de la realidad basado en que ya sabes qué pasó. ¿Sabes? En que, por ejemplo, el entrenamiento, es que qué hueva. Sí, güey, pero en algún momento no vas a ser capaz de mover tus piernas. Disfrútalas hoy. Sí. ¿Sí? Y cuando vives tu vida como si fuera la segunda vez y haces el ejercicio del último día de tu vida y regresas al día de hoy, dices, no manches. Voy a poner más atención en mi movilidad, voy a poner más atención en respirar aire fresco, voy a poner más atención en la convivencia que tengo con mis hermanos, voy a poner más atención en lo rico que es dormir con paz, ¿no? En las pequeñas cosas que no disfrutas porque te tomas en serio las cosas. Pero no quiere decir que porque no te tomes en serio las cosas, renuncies a toda la experiencia de vida. Sí, totalmente. Tú, Leo, what's up, mame? La vida está en los pequeños detalles. Sí. O sea, porque al final, o sea, nuestros objetivos ocupan tanto espacio en nuestra cabeza que creemos que es lo único, ¿no? Entonces, si yo estoy aferrado en tal vez tener una empresa millonaria, la mayoría de mis pensamientos y foco va a estar ahí. ¿Cómo lo hago para llegar a esas ventas? ¿Cómo lo hago para construir esa estructura? ¿Cómo lo hago para bla, bla, bla? Y eso nos pierde atención de los pequeños detalles, ¿sabes? Y es más o menos lo que mencionabas, de yo no sé si mañana pueda tener la oportunidad tal vez de sentarme en el pasto a leer mientras tomo un café, ¿sabes? Y ahí está la vida. O sea, en esos pequeños momentos que parecen ordinarios, pero nunca se vuelven a repetir. Sí, es valóralo, güey. O sea, valora ese momento. Disfrútalo, saboréatelo, cabrón. Porque creemos que el día de mañana va a ser igual a hoy, o que el día de mañana va a ser, voy a tener las mismas condiciones que tengo hoy. Sí. Y no sabemos. Al final la vida es tan cambiante que generalmente nos arrepentimos cuando perdemos ciertos privilegios, ¿no? O ciertas circunstancias, ¿no? Y sucedió, por ejemplo, muy chistoso bueno, a mí me daba risa, digo, no quiero tomarlo como a broma, pero ahora que sucedió el tema del encierro por la pandemia, o sea, todo el mundo decía, éramos felices y no sabíamos, simplemente porque nos restringieron movilidad, ¿sabes? Ya no podías ir a donde querías. Y eso fue momentáneo, ¿no? Y fue una sola cosa. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando genuinamente ya no hay vuelta atrás? O sea, tal vez una enfermedad, tal vez un accidente, tal vez un ser querido ya no está. Ahí es cuando te das cuenta que dices, o sea... Éramos felices y no sabíamos. Sí, pero ya no puedes regresar eso. No. Entonces yo creo que la clave está en eso, en darte cuenta que sí, los objetivos importan un buen y son, digamos, el mapa hacia donde tienes que ir caminando, pero no pierdas de vista las pequeñas cosas, ¿no? Sí. Lo que decía también hace rato Quique, de vivir como niño, ¿no? Esa ingenuidad de decir, de poder experimentar tal vez las actividades que tenemos diarias, pero con una perspectiva ingenua de decir, o sea, como si fuera la primera vez. Y de disfrutártelo, de asombrarte, de juguetear, güey, de saborear ese momento, ¿no? Eso es súper poderoso. Porque justamente esa es la manera de romper la adaptación hedónica, de no caer en la comodidad de lo cotidiano. En el adormecimiento, ¿no? El entumecimiento del día a día. Sí. Algo que me quedo contemplando es que, y voy a hablar otra vez, voy a hablar por mí y espero que a la gente les sirva de ejemplo. Me abro con ustedes y ahorita lo que decía Leo me dejó pensando, y eso es, si me enfoco en que quiero tener una empresa millonaria, si me enfoco en que quiero tener un récord Guinness, si me enfoco en que quiero organizar eventos y que todo esto sea un éxito y tener influencia en las personas para poder apoyarlas a tener una mejor calidad de vida, si me enfoco en eso y me dejo a mí, mi día a día de lado, de pronto lo voy a tener.
¿no? Va a pasar el tiempo, van a pasar, no sé, 5 años y lo voy a tener. Y de pronto estando allí, teniendo eventos exitosos, teniendo algunos récord Guinness, teniendo experiencias en el pasado súper chidas, a lo mejor y voy a estar así como de, ¿sabes qué me encantaría? Vivir en una casa con mis mejores amigos, teniendo espacio y tiempo para filosofar, para desarrollar, para aprender, para leer juntos, tomando un café en el sol, tener tiempo para entrenar como malditos desquiciados, con un partner de entrenamiento de alto rendimiento o sea, y en el futuro muchas veces se llega a este círculo vicioso en el que, o sea, lo contemplo ahora y lo que tienes ahorita lo vas a querer mañana y lo que quieres mañana, lo que quieres para mañana todavía no lo tienes hoy, pero mañana vas a querer lo que tenías y entonces vas a estar como que en este círculo imperdible interminable de anhelos y pasas tu vida en anhelos, ¿no? Desperdiciando lo que tienes hoy, anhelando lo de mañana y cuando tienes hoy lo que querías ayer, anhelas lo de ayer, ¿no? Es una manera muy, muy elaborada de decir, eres feliz y no te has dado cuenta y mañana te vas a dar cuenta. Cuando mañana tengas lo que ayer querías, vas a anhelar lo que ayer tenías. Sí. Así que haz una pausa y date cuenta que eres feliz. Y estoy a punto de llorar porque me estoy dando cuenta conmigo mismo de no es tan serio. Y mi vida está de huevos. Sí. Sí, el pensar eso, que somos momentos y que realmente somos muy bendecidos de lo que tenemos ahorita, de lo que podemos compartir, de lo que podemos hacer diario, de que neta, no, o sea, nos reímos, güey, hasta de nosotros mismos, realmente y genuinamente la pasamos muy bien, güey. Entonces, hay problemas siempre, y siempre habrá, güey. O sea, siempre habrá, tengas una startup o tengas una empresa como Google, ¿no? O Facebook o lo que sea, siempre va a haber pedos, güey. El tema es justo eso, ¿no? Encontrar los momentos diarios en los que puedes decir, life is good, bro. Remember today. Sí. Today life is good. Exacto, güey. Entonces, justo buscar ese momento y al final del día, güey, puedes, puta, sí, se te ponchó la llanta, te regañó tu jefe, despediste a tu patrocinador o lo que sea, al final del día, literalmente puedas decir, la pasé bien, güey, estoy contento, ¿no? Está todo chido, está bien, güey, no hay problema. No hay problema, güey. Porque, ¿para qué te preocupas por el ayer? Pues ya se fue y el futuro probablemente nunca venga. Pero hazte consciente. Pero hazte consciente de que ahorita, en este momento, estás bien y estás escuchando este podcast y a lo mejor estás en tu coche, en tu sala, en tu casa, en tu celular, donde sea, pero estás bien. Entonces, piensa eso, ¿no? Y si estás mal, ¿qué crees? Podrías estar peor. Entonces, agradece, güey, agradecelo mucho, lo poco, lo pequeño. Y a mí me gusta una frase porque dice, y la hemos repetido varias veces y entre nosotros también, que como eres en lo chiquito, eres en lo grande. Entonces, o sea, ponte a pensar eso y neta medítalo, porque como eres en lo chiquito, eres en lo grande. Lo que la otra vez estábamos platicando el Bosco y yo, creo que fue ahora que fuiste a capacitación, le decía no me acuerdo ni por qué salió el tema, pero era sobre las visualizaciones. Y entonces yo le dije... Porque me preguntaste, güey, ¿cómo te veías el año pasado ahorita, güey? Ajá, pero ¿por qué llegamos a ese punto? No recuerdo. Aventaste así la pregunta de la nada, güey. Sí. ¿Qué le echaron al café, manos? Sí, la alpaca se puso filosófico, güey. Se pone duro cuando se pone duro. Pero también va por ahí, ¿no? O sea, al final, esta técnica de la visualización es justamente para ir construyendo cómo quieres tu futuro, ¿no? Sí. Y es ir orientando tu vida hacia algo intencional. Y yo le decía a Armando que, o sea, igual ya tampoco me la tomo tan en serio, porque antes genuinamente imaginaba, o sea, construía tanto que de cierta manera como que me apegaba a esa imagen mental que construía. Y me di cuenta que en la realidad muchas veces no sucede como lo construyes en tu cabeza.
¿no? Entonces también apegarte a esa imagen así como de manera tan genuina, decir, es que tiene que ser así, hace que pierdas de vista todo lo que ya se ha logrado, ¿no? Y le puse varios ejemplos, y uno muy claro es que yo hace un año o hace 2 años, o sea, nunca había visualizado tal vez el conocerlo, ¿no? Conocer al Brosco. Y yo tenía una visualización muy clara. Sin embargo, en la realidad se construyó algo totalmente diferente, pero si tal vez yo me hubiera pegado a esta construcción visual imaginaria que tenía, no hubiera aprovechado como la oportunidad de conocerlo. Claro. Porque se hubiera desviado de atención mi imagen. Es como si tú dices, voy a ir al bosque a buscar una flor azul. Entonces te metes al bosque y estás flor azul, flor azul, flor azul, flor azul, flor azul, flor azul. Y te pierdes de todas las maravillas, ¿no? Sí, justo. Entonces creo que también eso o sea, sí utilizar esas herramientas, pero no tomártelo tan en serio, ¿no? Y también disfrutar de lo que la vida te arroja de repente, ¿no? Que puede ser casualidad, no sé si sea casualidad, pero si no estás abierto o si no estás receptivo, no lo vas a valorar o no lo vas a apreciar, ¿no? Y es justamente lo que estás diciendo. Si estás buscando algo de manera muy intencional, pues te pierdes de todo lo que está sucediendo. Y a eso me refería con los objetivos, ¿no? Cuando tu mente está tan clavada en un objetivo, en tu día a día pierdes la noción de lo que está sucediendo. Solo estás centrado en cómo hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, es justamente una dualidad. O sea, sí es importante tener objetivos, pero también es importante darse cuenta que si no sucede como quieres, no pasa nada. Mientras sigas procurando mejorar, ¿no? Y es la famosa pues, frase de los estoicos, ¿no? De vivir una vida virtuosa, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas en el camino, pero mientras tu manera de vivir sea, digamos, la adecuada a tus valores, o sea, ser congruente, ser íntegro, tener coraje, etcétera, lo que suceda va a estar bien. Sí, 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 sí. Hay un pasaje, un pequeño pasaje, justamente lo que está diciendo Leo de la vida virtuosa, que todo lo demás va a estar bien, o va a estar bien, porque al final del día todo pasa, nada más vive bien este momento con la mayor virtud posible. Hay un pequeño pasaje del libro de Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido. Me parece una mala traducción, pero bueno. ¿Cómo es en inglés? A man in search for meaning. No in search. No dice in search, es man's search for meaning. La búsqueda del hombre por sentido. La búsqueda de sentido, o algo así. El sujeto es el hombre, pero no, perdón, el sujeto es el sentido, no el hombre. Okay. ¿No? Pero bueno, en fin. En un pequeño pasaje de este libro dice que lo más virtuoso que él pudo haber presenciado, o lo más heroico, creo que si no me equivoco utiliza la palabra heroico, es ver a una persona la cual fue elegida, o sea, por un azar del destino, lo sacan de la fila, en el campo de concentración lo sacan de la fila y se lo llevan a un rincón para matarlo, ¿no? Y hacer el menor tiradero posible. Y lo más heroico que dice, él lo ha visto, es una persona que con toda dignidad camina con la frente en alto y el pecho erguido hacia sus últimos pasos. No tiene opción, va a morir, listo. Y aún así lo hace con dignidad, lo hace con temple, lo hace con aceptación. Dice, es lo más heroico que jamás verás. Y si lo piensas bien, todos vamos caminando hacia nuestro último día de vida. Sin duda. Todos estamos en esos últimos pasos. Todos. Y se me enchina la piel solo de pensarlo, ¿no? Todos estamos en esa última marcha, a que nos pongan una pala en la cabeza. Todos estamos en esa marcha, en esa digna marcha hacia nuestros últimos días. Entonces, vivir una vida virtuosa es este heroísmo de aceptar y dar pasos firmes hacia adelante, sin importar lo que venga después, ¿no? Y en perspectiva, así es la vida, ¿no? Y a mí me parece totalmente lo que acaba de decir Leo, en otras palabras, es eso, ¿no? Es vivir virtuoso, vivir una vida virtuosa, porque al final del día todos estamos en esta marcha en camino a nuestro último día de vida. Hazlo de manera virtuosa.
Sin duda. Y en esa perspectiva, ningún problema será. Exactamente. Exacto. No. Perspectiva, Paps. Perspective matters. Perspective. There's only perspective. There's only perspective. Oh, man. Creo que oficialmente este episodio ha sido mi favorito. Donde más he podido sentir. Porque es algo que estamos viviendo hoy en día, al menos yo, ¿no? Está muy, muy a flor de piel para mí este tema. Aceptar, ¿no? Aceptar el proceso y compararte contra el de ayer y compararte contra el de mañana y esta proporción y esta perspectiva. Gracias. Sí, el proceso es gozadera. Prepare to be by the long process of the process. Para cerrar este gran capítulo. Hermanos, tenemos un libro de un grande que se llama Napoleon Hill, es The Science of Success o La Ciencia del Éxito, y en este libro literalmente Napoleon Hill nos enseña con un proceso y un sistema bastante simple de seguir cómo le puedes hacer para tener prosperidad, cómo le puedes hacer para tener felicidad, obviamente de la mano de muchos conceptos que ya se hablaron el día de hoy también aquí en el episodio, y está bastante bueno porque justo te habla de cómo puedes tú poner en perspectiva eso que estás haciendo hoy en contra de lo que hiciste ayer, para que veas que realmente estás adaptando. Y uno de los tips que comparte él justo es tener un diario de recordatorios de algo que hiciste bien durante tu día, de algo. No importa que hayas hecho una cagada todo el día, si tú hiciste una cosa bien, una solamente, estás avanzando. Y quédate con ese sentimiento de satisfacción de que hiciste una cosa bien dentro de toda la mierda que pudo haber pasado en ese día. Algo bien hiciste, quédate con eso, porque ese sentimiento de hacer algo bien es lo que va a hacer que el día siguiente lo vuelvas a querer repetir y vuelvas a querer hacer otra acción. Entonces, pequeños pasos dados bien pueden llegar a hacer o a subir las montañas más grandes, o a romper los récords Guinness que quieras, o a lograr lo que sea. Entonces, justo eso, ¿no? El small wins diarias. También digo, eso no lo tocamos en el capítulo, o sea, bueno, ahorita digamos como en la carnita del capítulo, pero creo que también es importante aterrizar que no necesariamente tienes que hacer mejor algo en lo que estás, digamos, entrenándote, ¿no? En este caso, ahorita aterrizando el ejemplo del Guinness, no se trata de todos los días hacer mejor algo en tu entrenamiento. Se trata de hacer algo mejor en todos los espectros de tu vida. Entonces, tal vez el día de hoy mi entrenamiento no salió como esperaba, pero probablemente, no sé, lavé los trastes de manera impecable. Sí. Y eso también es válido. Sí. ¿No? Porque al final creo que lo importante no sería ser experto solo en un área, sino ser un maestro de vida, ¿no? Porque al final el experto me sé todas las técnicas digamos que en mi entorno, ¿no? En gimnasio. Pero el chiste del maestro es aplicarlo también fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te conviertes, en lugar de ser maestro de una sola actividad, en maestro de vida, de todas las aristas que cubre la vida, ¿no? Eso sería, yo creo, como el objetivo de la vida, ¿no? Ser buen hermano, ser buen hijo, ser buen atleta, ser buen empresario, ser buen amigo, ¿no? Y al final eso no es algo que se alcance, ¿no? Al final es también una práctica. ¿Cómo lo haces para todos los días ser bueno en algo, en alguna parte de la vida? Para que no nos ceguemos solo con lo que estamos buscando y queremos alcanzar, ¿no? Entonces creo que eso también era importante comunicarlo. Pues bien, ¿dónde nos pueden seguir, Brosco? Señores y señoras, por favor, denle like, suscríbanse a este canal, denle click en la campanita para que cada vez que lancemos un nuevo episodio, ting, 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 les suene y lo vayan a ver, porque es espectacular esta gozadera que tengo aquí con mis hermanos cada semana, y cada semana tú puedes ser parte de esto. Literalmente. Sí. También a los que no son todavía parte de nuestra comunidad de Telegram, se están perdiendo de mucho. Se están perdiendo de muchísimo
valor e información súper valiosa, porque aparte de todo estamos dando una clase maestra cada 2 semanas con información súper interesante. La vez pasada, la vez anterior, tuvimos una clase acerca de cómo leer etiquetas, tuvimos cerca de 100 personas conectadas, llevándose muchísimo valor. Tenemos muy buenos comentarios al respecto de estas clases y son gratis. Solamente tienes que estar en el lugar correcto. Y eso es cerca de nosotros, puede ser a través del podcast y especialmente a través del Telegram. Te dejamos el enlace aquí en los comentarios para que te unas. Es totalmente gratis, solo tienes que tener la aplicación instalada, darle clic y unirte. Exactamente. Ahí te esperamos, ahí te vamos a seguir llenando de valor diario. Sí, diario, y también ahí les avisamos acerca de cuando hay clases. Cuando se lanza el podcast, cuando hay clases, información adicional, eventos, etc. ¿Sí? Exactamente. Entonces, no te despegues de nosotros, estamos aquí para ayudarte y que vivas una vida un poquito mejor a través de nuestras experiencias de vida y lo que podamos acercarte de personas extraordinarias, como en este caso Napoleon Hill. Exacto. See you. Listo. Señores y señoras, esto fue Cambio y Fuera. De serie. De serie. Nos vemos en dónde? Del otro lado. Chao.